Soy la periodista de investigación Anabel Hernández. En las últimas horas, la periodista de investigación Anabel Hernández reveló información explosiva sobre quién filtró los movimientos de Carlos Manso al grupo que lo asesinó. Y lo que acaba de salir a la luz es tan perturbador que va a cambiar completamente todo lo que creías saber sobre este caso. Pero espera, porque antes de contarte quién es el traidor, necesito que me contestes algo, y lo necesito ya en los comentarios. ¿Tú confiarías en la gente que trabaja contigo? ¿En tu secretaria? ¿En tu equipo más cercano? Comenta confío o desconfío, porque lo que le pasó a Carlos Manso te va a hacer replantear en quién depositas tu confianza. Resulta que el alcalde fue asesinado con información desde adentro. Alguien de su círculo íntimo, alguien que conocía su agenda, sus movimientos, sus rutas, le estaba pasando todo a los criminales. Y ese alguien acaba de ser detenido. Pero no solo uno. Dos funcionarios del ayuntamiento de Uruapan fueron capturados casi al mismo tiempo. Y ambos tenían acceso total a la vida de Carlos Manso. ¿Quieres saber quiénes son? Pues quédate porque te lo voy a contar. Pero primero, comenta traición. Si esto te indigna tanto como a mí. 8 de enero, operativo conjunto entre autoridades estatales y federales. Entran al Palacio Municipal de Uruapan y detienen a 2 personas. 2 funcionarios que trabajaban muy cerca del alcalde asesinado. El primero es Samuel García Rivero, director de Relaciones Públicas y Protocolo del Ayuntamiento. El tipo que se encarga de organizar todos los eventos oficiales, el que conoce la agenda completa de la alcaldesa, el que sabe exactamente dónde va a estar, a qué hora, con quién. Y aquí viene lo turbio. Este tipo no solo trabaja para la actual alcaldesa Grecia Quirós, también trabajaba para Carlos Manso. Ocupaba exactamente el mismo cargo cuando el alcalde fue asesinado. Es decir, Samuel conocía perfectamente los movimientos de Carlos Manso. Sabía su rutina, sabía sus horarios, sabía todo. Comenta infiltrado si crees que este tipo es el traidor. Pero hay más, porque casi al mismo tiempo detienen a otra persona, Yesenia Méndez, secretaria particular de Carlos Manso, y después secretaria particular de Grecia Quirós. ¿Ves el patrón? Ambos funcionarios trabajaban para Carlos Manso, ambos conservaron sus puestos después de su asesinato, y ambos tenían acceso total a información privilegiada, y ahora ambos han sido detenidos como parte de la investigación del asesinato. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Por qué los liberaron tan rápido? Porque sí, ambos fueron detenidos. Están en el Registro Nacional de Detenciones. Eso es un hecho verificable. Pero ambos quedaron libres sin cargos. ¿Por qué? ¿Qué pasó en esos interrogatorios? ¿Qué dijeron? ¿Qué información dieron? Comenta sospechoso si crees que hay algo raro en que los hayan liberado tan rápido, porque déjame explicarte algo sobre cómo funcionan estas detenciones. Cuando te registran en el Registro Nacional de Detenciones es porque hubo privación de libertad, aunque sea temporal, aunque sea para interrogatorio, aunque sea preventiva. Eso significa que las autoridades tenían suficientes sospechas como para detenerlos, como para llevarlos ante el Ministerio Público, como para interrogarlos formalmente, pero después los liberaron, sin presentar cargos, sin acusaciones formales. Y eso solo puede significar 2 cosas. O no encontraron evidencia suficiente para retenerlos, o encontraron algo pero decidieron liberarlos estratégicamente para seguir investigando. ¿Cuál de las 2 es? Nadie lo dice, porque la Fiscalía ha mantenido absoluto sigilo sobre estos casos. Comenta estrategia si crees que los liberaron para que cometan errores. Pero vamos a lo importante, a lo que realmente importa de estas detenciones, y es que confirman algo que las autoridades venían investigando desde hace semanas, que había un infiltrado en el equipo de Carlos Manso, alguien que le pasaba información al grupo criminal, alguien que traicionó al alcalde, y esa información no viene de especulaciones,
viene de las investigaciones oficiales, viene del análisis de los dispositivos electrónicos de los detenidos, porque resulta que las autoridades descubrieron un grupo de WhatsApp, un grupo donde se coordinó el asesinato de Carlos Manso, donde se planeó todo, donde se compartió información sobre sus movimientos, y en ese grupo había alguien del círculo cercano del alcalde, alguien que conocía su agenda, alguien que le pasaba información en tiempo real. Comenta WhatsApp si crees que ahí está toda la evidencia. Y aquí es donde Samuel García Rivero y Yesenia Méndez entran en la ecuación, porque ambos tenían exactamente el tipo de información que se compartía en ese grupo: horarios, rutas, eventos, reuniones, todo lo que un grupo criminal necesitaría para planear un asesinato perfecto. El 1 de noviembre, Carlos Manso salió del Palacio Municipal para inaugurar un festival cultural. Era un evento público, anunciado con anticipación, y alguien le pasó la información exacta del recorrido a los asesinos, y esperaron, en el lugar correcto, en el momento correcto, y lo ejecutaron. Eso no fue suerte, eso no fue casualidad, eso fue planificación, con información desde adentro. Comenta planificado si crees que todo fue coordinado con precisión, y ahora las investigaciones han comenzado a tocar al Palacio Municipal, a revisar quién tuvo acceso a qué información, a analizar teléfonos, a interrogar funcionarios, y ya van 2 detenciones, 2 personas que trabajaban directamente con Carlos Manso, 2 personas que conservaron sus puestos después de su muerte. ¿Es eso normal? ¿Es normal que después de que asesinan a un alcalde con información filtrada desde adentro, los mismos funcionarios sigan trabajando en el ayuntamiento? Yo creo que no. Y las autoridades finalmente actuaron, los detuvieron, los interrogaron, y ahora los están investigando. Pero aquí viene algo que me tiene absolutamente fascinado y que necesitas entender para comprender la magnitud de este caso. Durante la primera audiencia de uno de los presuntos autores intelectuales, apodado el Licenciado, se reveló oficialmente que había alguien del círculo cercano de Carlos Manso filtrando información. Eso fue confirmado por la Fiscalía. No son especulaciones, no son teorías conspirativas, es información oficial presentada ante un juez. Y en ese momento, algunos medios señalaron que posiblemente era uno de los escoltas, alguien de seguridad. Pero las investigaciones tomaron otro rumbo. Apuntaron hacia los empleados del ayuntamiento, hacia la gente que manejaba la agenda, hacia los que organizaban los eventos. Y ahí es donde caen Samuel y Yesenia. Comenta Agenda si crees que quien controla la agenda controla la vida del alcalde, porque esa es la clave de todo. En política, tu agenda es tu vida. Si alguien sabe dónde vas a estar, a qué hora, por cuánto tiempo, esa persona puede matarte. Y Carlos Manso confiaba en su equipo, en su secretaria particular, en su director de protocolo. Nunca pensó que alguien tan cercano pudiera traicionarlo, pero lo hicieron. O al menos eso es lo que las investigaciones sugieren. Ahora, aquí viene algo importante que necesito aclarar, porque ha habido debate sobre si es correcto decir que fueron detenidos o no. La respuesta es simple: sí fueron detenidos. Están en el Registro Nacional de Detenciones. Ese registro solo se activa cuando hay privación de libertad por parte de las autoridades. Que después hayan sido liberados sin cargos no significa que no fueron detenidos. Significa que fueron detenidos, interrogados y liberados sin acusación formal. Eso pasa todo el tiempo. Detienes a alguien para interrogarlo. Si no encuentras suficiente para acusarlo formalmente, lo liberas, pero sigue siendo una detención oficial. Comenta Liberados si crees que hay algo raro en que lo soltaran tan rápido. Y mientras todo esto pasa, mientras la investigación del asesinato de Carlos Manso avanza, Michoacán sigue sangrando, sigue sumergido en violencia. 10 de enero, Zamora, Michoacán. Un grupo armado ataca a policías municipales. 2 agentes muertos, 1 herido. Los atacantes huyeron. Las autoridades aseguraron un vehículo vinculado al ataque. Dentro encontraron un fusil, chalecos balísticos, ponchallanas, pero ningún detenido. Ninguno.
¿Cómo es posible que encuentres el vehículo de los atacantes con evidencia fresca y no captures a nadie? ¿Cómo? Comenta impunidad. Si crees que los criminales actúan con total libertad en Michoacán y en la madrugada del mismo día, en Purépero, 3 homicidios más en 2 hechos diferentes. Michoacán no para de sangrar. Pero lo que más llamó la atención fue otra cosa, un vídeo, un mensaje de uno de los criminales más buscados del estado, César Alejandro Sepúlveda, alias El Botox, el líder de los Blancos de Troya, uno de los principales generadores de violencia en Michoacán. Este tipo grabó un vídeo y lo publicó en redes sociales, como si nada, como si fuera una persona normal haciendo un comunicado. Y en ese video dice cosas increíbles. Niega ser responsable del asesinato de Bernardo Bravo, el líder citricultor ejecutado hace semanas. Acusa a la familia de Bravo de tener vínculos con el crimen organizado y le pide directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum y a Omar García Harfuch que investiguen a la familia del asesinado. ¿Te das cuenta de la desfachatez? Un criminal buscado por las autoridades grabando vídeos y haciendo acusaciones públicas. Comenta descaro. Si esto te parece una burla total al sistema, pero hay más, porque en ese mismo vídeo, el Botox exige la liberación de su esposa y su hija. Dice que fueron detenidas ilegalmente, que les fabricaron delitos, que están privadas de su libertad de forma ilegal. Y le habla directamente a la presidenta, como si tuviera derecho a exigir algo, como si él fuera la víctima. Este tipo es responsable de decenas de asesinatos, de extorsiones masivas, de sembrar el terror en comunidades enteras, y se atreve a grabarse pidiendo clemencia. ¿Y sabes cuándo publicó ese video? El 10 de enero, justo un día antes de que la presidenta visitara Michoacán. No es casualidad, es un mensaje, es una provocación, es una forma de decir, aquí estoy y no me pueden tocar. Y eso es lo que más rabia da, que estos criminales actúan con total impunidad, que graban vídeos, que hacen declaraciones públicas, que retan a las autoridades y las autoridades no los capturan. Comenta, búsquenlo, si crees que deberían rastrearlo por ese video. Y mientras el Botox hace sus videos, mientras Michoacán sigue en violencia, las investigaciones del asesinato de Carlos Manso continúan. Y ahora han llegado al corazón del poder, al Palacio Municipal, a los funcionarios que trabajaban directamente con el alcalde. 2 detenciones, 2 interrogatorios, 2 liberaciones sin cargos aparentes. Pero la investigación no se detiene. La fiscalía sigue trabajando, analizando dispositivos, revisando comunicaciones, buscando al traidor, porque hay alguien más. Tiene que haber alguien más, porque Samuel y Yesenia pueden haber facilitado información, pero alguien coordinó todo, alguien dio la orden, alguien pagó, y ese alguien sigue libre. Comenta, ¿quién? Si crees que falta detener al verdadero cerebro del crimen. Y aquí viene algo que me preocupa profundamente, que después del asesinato de Carlos Manso, los mismos funcionarios siguieron trabajando en el ayuntamiento. Grecia Quirós, la nueva alcaldesa, mantuvo a Yesenia como su secretaria particular. Mantuvo a Samuel como director de protocolo. ¿Por qué? ¿No sospechaba? ¿No le advirtieron? ¿O había razones políticas para mantenerlos? Porque si había sospechas de que alguien del equipo filtró información, lo lógico sería cambiar a todo el equipo, traer gente nueva, gente de confianza, pero no lo hizo. Los mantuvo hasta que las autoridades federales llegaron y los detuvieron. Comenta negligencia si crees que la alcaldesa cometió un error al mantenerlos. Y ahora, Grecia Quirós tiene que preguntarse, ¿están filtrando mi información también? ¿Estoy en peligro? ¿Puedo confiar en mi equipo? Porque si traicionaron a Carlos Manso, pueden traicionarla a ella. Si trabajaron para los criminales una vez, pueden hacerlo de nuevo. Y eso es lo más terrorífico de este caso, que el enemigo estaba adentro, que la traición venía de los más cercanos, que no puedes confiar en nadie. Carlos Manso trabajaba todos los días con estas personas, les confiaba su agenda, su seguridad, su vida, y ellos, posiblemente, lo vendieron. Y ahora están libres, caminando por las calles de Uruapan, sin cargos formales, sin consecuencias aparentes. Comenta justicia.
si crees que deberían estar en la cárcel. Pero la Fiscalía dice que la investigación continúa, que mantienen sigilo sobre los avances, que están construyendo el caso. ¿Les creemos o es más de lo mismo? Más promesas sin resultados porque ya llevamos más de 2 meses desde el asesinato. Y sí, ha habido detenciones, 14 hasta ahora, pero la mayoría son sicarios, operadores, gente de bajo nivel. Los autores intelectuales siguen sin ser completamente identificados. El financiamiento del crimen sigue sin rastrearse. La red completa sigue sin desmantelarse. Y mientras tanto, los funcionarios sospechosos están libres. El Botox graba vídeos y Michoacán sigue sangrando. Comenta basta si crees que esto tiene que terminar ya, porque esto no puede seguir así. No puede ser que un alcalde sea asesinado con información desde adentro y los responsables sigan trabajando en el gobierno. No puede ser que un criminal grabe vídeos retando a las autoridades y nadie lo capture. No puede ser que Michoacán viva en violencia constante y no haya cambios reales. Algo tiene que cambiar. Y tiene que cambiar ya. Las investigaciones del caso Manso están tocando puntos sensibles, están llegando al poder, están exponiendo traiciones, están mostrando que el enemigo puede estar en cualquier lado. Y eso es importante, porque solo cuando expones la corrupción interna, puedes empezar a limpiarla. Samuel y Yesenia fueron detenidos, fueron interrogados, y aunque fueron liberados, ahora todos saben que están bajo investigación, que están siendo vigilados, que cualquier movimiento sospechoso los va a incriminar, y eso puede hacer que cometan errores, que intenten contactar a sus cómplices, que revelen información sin darse cuenta. Por eso dije antes que tal vez los liberaron estratégicamente, para ver qué hacen, para seguirlos, para construir un caso más sólido. Comenta vigilados si crees que las autoridades los están siguiendo, porque si yo fuera la Fiscalía, eso es exactamente lo que haría. Los detengo, los asusto, los interrogo y los libero para ver con quién hablan, a dónde van, qué hacen, y cuando cometan un error, cuando se confíen, los vuelvo a detener, pero esta vez con evidencia sólida, con pruebas irrefutables, con un caso que no puedan romper. Esperemos que eso sea lo que está pasando, porque la alternativa es peor. La alternativa es que los liberaron porque no tenían nada, porque no pudieron probar su participación, porque el sistema falló otra vez. Y si eso es lo que pasó, entonces Carlos Manso murió en vano. Su asesinato quedará impune y los traidores seguirán trabajando en el gobierno. No podemos permitir eso. No podemos dejar que este caso se enfríe. Por eso necesito que compartas este video, que lo hagas viral, que mantengamos la atención en este caso, porque sin presión social, estas investigaciones se archivan. Los sospechosos quedan libres y la justicia nunca llega. Nos vemos en el próximo video y recuerda, cuando el enemigo está adentro, nadie está a salvo. Y en Michoacán, el enemigo está por todos lados.